Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a aprender a trabajar con las herramientas de citas y bibliografía. Las citas y bibliografía son referencias específicas a fuentes de información en las que está basado el documento actual. Por ejemplo, si utilizas frases de otro documento, textos de otro documento, puedes o debes generar una cita de esa fuente. Y al final, todas las citas que utilices a lo largo de tu documento van a conformar tu bibliografía. Es decir, todas las fuentes que utilizaste para la creación o elaboración del documento actual. Veamos cómo se utilizan estas herramientas. Para este ejercicio vamos a utilizar el siguiente documento de ejemplo. En este documento ya contenemos texto. Y este texto, de una u otra manera, ha sido obtenido de diferentes fuentes de información. Lo que vamos a aprender es a colocar una cita y al final colocar todas las fuentes que se han utilizado en este documento para su elaboración. Para insertar una cita y también para insertar una bibliografía, necesitamos primero crear las fuentes de información. Es decir, si para crear este documento utilicé una página web, si para crear este documento utilicé otro documento electrónico, si para elaborar este documento utilicé un libro o diferentes libros, una revista, todas esas se convierten en nuestras fuentes de información y cada una deberá de estar creada para después poder citar de ellas y al final colocar la bibliografía de todas las que utilicé. Para crear una nueva fuente, nos vamos a ir a la ficha referencias y ahí vamos a tener el grupo citas y bibliografía. Y aquí vienen todos los elementos que vamos a aprender a utilizar en este video. Lo primero que tengo que seleccionar antes de crear una fuente, insertar una cita o crear una bibliografía es seleccionar el estilo. Tenemos diferentes estilos de citación del documento. Si desplegamos en esta lista, muestran todos los estándares de estilos de citación. El que nosotros vamos a utilizar y el que normalmente se enseña incluso en los programas de estudio es el formato APA. Una vez que tú hayas seleccionado el estilo, entonces sí podrías crear una fuente. Y para crear una fuente nos vamos a ir a la herramienta Administrar fuentes y nos va a aparecer este cuadro de diálogo que observas aquí. Si observas, aquí en este documento ya hay creadas diferentes fuentes. Del lado izquierdo, en esta zona que estoy señalando, vamos a encontrar todas las fuentes creadas en Word que han podido ser utilizadas en este o en algún otro documento. La idea de crear fuentes bibliográficas es que si en algún documento que tú estás elaborando necesitas una fuente que ya hayas utilizado previamente, no tengas que volver a crear la fuente, sino solamente la reutilices. Y del lado derecho aparecen las fuentes de información utilizadas o bien dadas de alta en el documento actual. Todas estas fuentes han sido creadas o utilizadas en el documento actual. Por lo tanto, nuestro documento ya tiene diferentes fuentes. ¿Cómo agregamos una más? Nos vamos al botón Nuevo y ahí en el botón Nuevo vamos a empezar a llenar cada uno de los elementos que nos pide este cuadro de diálogo. Lo primero es seleccionar el tipo de fuente bibliográfica que yo quiero crear. Si es un libro, seleccionaré un libro. Si es una revista, una revista. Si es una entrevista, un caso, una película, una función. Y cada uno, al seleccionarle, por ejemplo, si selecciono sitio web, modificará los elementos que son necesarios e indispensables para crear esa fuente de información. Para nuestro ejemplo, seleccionemos por favor libro y vamos a comenzar a llenar los elementos. El libro que nosotros hemos utilizado en comercio electrónico, por ejemplo,
es esta referencia. Creatividad, emprendimiento y mejora continua. Voy a crear la fuente bibliográfica a partir de este documento, más bien de este libro. Y voy a comenzar a llenar los elementos que me solicitan. Los elementos que me solicitan son los siguientes. Primero, autor. Me voy a la fuente de información y nos dice que el autor es Manel Rajadel Carreras. Y así lo voy a crear. Nos vamos al documento y entonces en autor me voy a editar y me dice apellidos. Y aquí le pongo los apellidos. Rajadel Carreras. Nombre, Manel. Y listo, le damos en agregar. Y después le damos en aceptar. Si nuestra fuente de información tuviese más de un autor, editaríamos y agregaríamos tantos autores tuviese nuestra fuente de información. Y de manera automática, Word acomoda los apellidos donde van y los nombres donde van con respecto al formato de citación que hemos elegido. Luego tenemos un título y aquí le vamos a poner el título del libro, que es Emprendimiento, mejora continua. Emprendimiento, creatividad y mejora continua. El año es 2019. La ciudad, observemos la ciudad aquí, y es Barcelona. ¿Ya lo vieron? Nos vamos acá y colocamos en la ciudad Barcelona. Y la editorial también la obtenemos de la fuente de información. Nos dice que la editorial es Reverte. Nos vamos nuevamente a nuestro documento y colocamos Reverte. ¿Listos? Estos son los campos básicos o en algunos casos obligatorios para poder formar una fuente de información a partir del tipo de citación APA. Sin embargo, si nosotros activamos la pestañita de mostrar todos los campos bibliográficos, se desplegarían todos los demás campos adicionales que pudieran ocuparse. Por ejemplo, si quieres especificar las páginas a utilizar, una dirección electrónica, traductor, título breve, etc. Pero las esenciales son las que se muestran sin la necesidad de habilitar esta opción. Una vez que nosotros hemos seleccionado y llenado los valores, le vamos a dar en aceptar. De manera que en la lista general se agrega nuestra referencia y también se agrega en nuestra lista actual. En otro documento podré utilizar estas mismas referencias y agregarlas al documento en elaboración. Y listo. Hemos creado nuestra fuente de información. Le damos cerrar y hemos creado nuestra fuente. ¿Qué pasa? ¿La hemos utilizado aquí? No. Solo creé la fuente. Ahora, una vez que creo la fuente, puedo en base a ella crear o insertar una cita, o bien que ésta aparezca cuando inserte una bibliografía. Para insertar una cita, me voy a ir con el cursor al lugar donde quiero que se inserte la cita. Por ejemplo, la cita que quiero colocar que hace referencia a la fuente que acabo de crear es la siguiente. Nos vamos a ir aquí, después o antes del punto de clase. Le voy a decir que aquí quiero que inserte la cita que haga referencia a la fuente que acabo de crear. Coloco mi cursor, me voy a la ficha referencias, al grupo citas y bibliografía y le voy a dar en insertar cita. Observen que aquí cuando despliego las opciones me aparecen todas las referencias que tengo disponibles en el documento actual y ubiquen que ya tengo aquí Rajadel Carreras,
Manel, Emprendimiento y Creatividad y Mejora Continua. Le voy a dar un clic y de manera automática Word inserta la cita que hace referencia a esa fuente de información en el formato de citación APA. ¿Qué pasa si me hubiese equivocado y el año no era 2019 de este libro o fuente de información? ¿Cómo puedo editar una fuente de información? Veamos el procedimiento. Sin necesidad de seleccionar nada, me voy a ir a la ficha Referencias, Grupo Citas y Bibliografía y me voy a ir a donde está Administrar Fuentes. Y allí en Administrar Fuentes lo que voy a ubicar es mi fuente de información, la selecciono y en lugar de nuevo o eliminar le voy a dar en Editar. Y ahí tendría que hacer los cambios necesarios para modificar mi fuente de información. Pensemos que es un año anterior, 2018, ya hice el cambio, le doy a aceptar y mi fuente de información queda actualizada. Aquí me pregunta si deseo actualizar la fuente en el documento y en la lista general para que sea utilizado por todos los documentos. Y le digo que sí. Le doy cerrar y de manera automática observen ustedes que ya se hizo el cambio en la cita que previamente había insertado. Por último, para poder insertar una bibliografía en el documento, voy a irme al lugar donde quiero insertar la bibliografía. Por lo regular, trabajamos al final del documento. Voy a dar voy a insertar una nueva hoja, para lo cual me voy a ir a la ficha diseño, a la ficha disposición y le voy a dar en Ok, me voy a ir al final del documento, antes de la cita al final del documento, y ahí voy a insertar un salto de página a la página siguiente. Simple y sencillamente quiero que se brinque a la página siguiente. Y aquí voy a colocar la bibliografía. Para insertar la bibliografía, lo único que tengo que hacer es irme a la ficha Referencias, irme al grupo Citas y Bibliografía y darle clic en la herramienta Bibliografía y seleccionar el tipo de bibliografía que quiero insertar. Tengo bibliografía, referencias, trabajos citados. Utilizo en este caso el que quiero, que es bibliografía, le doy un clic y de manera automática se inserta toda la bibliografía, es decir, todas las fuentes de información que están dadas de alta y utilizadas en la lista actual del documento. Se muestran todas ellas y les muestro que está incluido el libro al cual hice la fuente de información en este ejercicio. Si nosotros agregamos una fuente nueva, si nosotros elaboramos o quitamos alguna fuente, quitamos alguna cinta, hacemos las modificaciones pertinentes y basta con que solo le demos en actualizar citas y bibliografía para que los elementos en esta bibliografía se actualicen. Y listo, ha quedado claro. Espero que todo haya quedado claro. Si tienen alguna duda, no pónganse en contacto conmigo. Más bien, pónganse en contacto conmigo si tienen alguna duda. Nos vemos en un próximo video. Adiós.